Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vlog más. Fijaos cuánto tiempo, madre mía. Estamos en Nagano y vamos a pasar corriendo por aquí porque si no nos van a coger los coches y si no nos atropellan, nos va a molestar bastante el ruidito del parking. Bueno, pues hemos llegado a Nagano. Fijaros el día que hace un solazo del copón. Madre mía, qué buen tiempo que hace. A pesar de la lluvia que estaba haciendo ayer, a pesar de que mañana va a estar bastante nublado, pues no nos podemos quejar. Hemos tenido buen día hoy. Esto es interesante. Un puesto de patatas. Un puestecito de patatas. De estas de las patatas dulces. Batatas. En mitad de un parking. Bueno, pues vale. ¿Por qué no? Simplemente Japón. En fin, ahora estamos buscando una hamburguesería hawaiana que tenía bastante buena pinta, la verdad. Porque la idea de hoy principalmente era ir a Matsumoto. Y estuve buscando algún restaurante decente para comer, pero lamentablemente no vi nada que fuera decente. La única hamburguesería que vi así un poco medio tal me parecía muy cara en comparación a la que está aquí en Nagano, que ahora iremos y ya os enseñaré el porqué. Pero buenísimas, o sea, las hamburguesas con aguacate son mi nuevo fetiche. Así que ala, vamos para allá y a ver. Bueno, pues ya estamos aquí en el restaurante hawaiano. La verdad es que el sitio está muy bonito, mirad. Tiene menú en inglés, lo cual me sorprende, y la camarera también habla en inglés. Pero bueno, a tope con el japonés, ya sabéis. La cosa es que para los que vengáis y no tengáis idea de esto de japonés, que por lo menos que os podéis entender. Y por 100 yenes te dan una bebida bastante... Bueno, pues menudo comilona. La verdad que se come de putísima madre en el sitio este. La hamburguesa bien grande, te la traen así separadita. Podéis ver por ahí las imágenes. Te la traen así separadita, te ponen un plastiquito para que luego la metas tú ahí dentro y que no se te caiga todo y no te acabes enguarrando pues más de la cuenta. Y la verdad, o sea, merece la pena. Por menos de 1000 yenes, esa pedazo de hamburguesa está cojonudísima. Luego las bebidas te ponen por 100 yenes. Pues por ejemplo yo me tomé un zumo de piña, bastante curioso. Porque normalmente, a ver, la soft drink te suelen costar unos 300 yenes, así que está bastante bien de precio. No está nada caro, es muy recomendable y ninguna queja. Así que ahora venga, vamos a coger el tren y nos vamos a Matsumoto. A ver Matsumoto yo. Así que ¡pa! Pues estamos aquí en la estación de Matsumoto y mirad qué bonito el cartel que me he encontrado saliendo justo del tren. Regalos. Esto escrito en español, no sé por qué, pero está escrito en español y me ha hecho ilusión nada más salir de aquí. Bueno, pues le he preguntado a la señora de la tienda y me ha dicho que la razón por la que está escrita regalos en lugar de presento o gift o cualquier otra cosa, literalmente ha dicho hibiki. Hibiki significa por la resonancia, por el cómo suena. O sea, en este caso simplemente pues porque les hacía gracia cómo sonaba en español y ya está. Algo distinto, en lugar de la típica palabra en inglés, pues destaca más, y ciertamente destaca. Pero me parecía muy interesante, así que le he preguntado, no he podido evitarlo. Así que nada, aquí vamos al castillo de Matsumoto, que estaba a menos de 10 minutos de la estación, a patita, o podemos coger un bus. Así que nos vamos a ver en pata, o sea, nos dirán en pata. Nos vamos a ir a pata y a ver qué nos encontramos por la ciudad. Vamos allá. Bueno, pues aquí estamos llegando ya al castillo de Matsumoto, que está pues nada, a unos 10 minutitos de la estación, 10-15 minutitos. Y el paseo es bien bonito, se ven bastantes cosas, hay un templo con unas ranas, que luego volveremos por allí porque este castillo está abierto hasta las 5, como la mayoría de las cosas bonitas en Japón, solamente hasta las 5 de la tarde. Ay, en fin, pues nada, vamos para adentro y a ver qué hay. Por aquí os enseño un poco las vistas.
Uy, mira, si ofrecen guías gratuitas en inglés. Vamos a ver, vamos a informarnos. Y ahí está el castillito. Nos hemos encontrado con un guía super majo, ese que ves allí. Y resulta que, bueno, dejar que os termine de enseñar esto así alrededor y os cuento. Resulta que ofrecen guías gratuitos en inglés, en español, portugués y un montón de idiomas más. Bueno, pues nos hemos llevado a un señor que nos va a hablar en inglés y que es el único que había, porque de español parece ser que hay muy pocos. Entonces, bueno, vamos a entrar ahora. La entrada me parece que eran 700 yenes o así. Pero bueno, yo creo que merecerá la pena. Este tiene pinta de ser como el castillo de Himeji, al menos por fuera. Y yo creo que bueno, merecerá la pena. Vamos a verlo por dentro. El guía nos ha dicho que no puede entrar con nosotros porque, bueno, por el tema del COVID solamente podemos pasar 2 de nosotros. Así que bueno, pero nos lo va a explicar todo desde fuera. Así que a tope. Bueno, pues el guía nos ha estado contando un poquito que este castillo fue restaurado, no fue restaurado, perdón, fue recobrado por un tipo que supuestamente se dedicó a recoger donaciones, Ichikawa, para recuperar el castillo que había sido comprado por un señor muy rico, o algo así nos ha contado. Por otro lado, nos ha estado contando también la historia un poquito de cómo ha sido la restauración Meiji, de lo que ocurrió en Japón con los castillos, con los daimios y demás, y que, bueno, pues este castillo que es bastante importante. Y ahora, pues, a ver lo que nos cuenta. También nos estuvo contando un poquito de la estructura de los castillos, que esto nos lo vimos en el vídeo anterior, en el cual... ¿dónde fue? No me acuerdo, un castillo que fuimos a las montañas, unas ruinas, y nos hablaba del Honmaru, el Ninomaru, el Sanmaru, etcétera, etcétera. Y nos estuvo explicando que en el Honmaru era donde vivía realmente el daimyo, que en el Ninomaru era donde tenían todo como un almacén con armas y la comida y demás. Luego en el Sanomaru era donde vivían los samuráis de alto ranking, y a partir de ahí en las afueras era donde vivían los samuráis de bajo ranking, los pueblerinos, campesinos, etcétera, etcétera. Ha sido muy buena la experiencia de tener un guía, la verdad. O sea, aunque sea en inglés, el tío explica bastante bien. O sea, tiene un inglés pues como la mayoría de los japoneses, algo chancado, pero explica bien. Y parece que hay guías en español también, así que ojalá que si podéis venir y tengáis la oportunidad, tengáis la suerte de tener un guía en español si no entendéis inglés. Pero de verdad que merece la pena, es muy muy divertido que te lo cuenten. Y es gratis. Bueno, pues aunque el castillo parece tener 5 plantas, nos está contando el guía de que hay una planta secreta en el medio. Entre la tercera y la cuarta hay como una especie de escondite, pero no nos ha dicho todavía el para qué se utilizaba ese escondite. Supongo que para esconderse cualquier ataque o lo que sea, no tengo ni idea. Pero bueno, ahora hay que confirmar, no creo que lo utilizaran de almacén desde luego. Pero la verdad que este castillo está bastante guapo, de verdad que me recuerda mucho a Himeji, os dejaré por ahí el videito para que vayáis a verlo. Y está bastante buen día para venir aquí, porque estos días iba a estar lloviendo, o sea, ayer estuvo lloviendo horriblemente. Ahí os dejo el castillo, de fondo, y podéis ver hasta las plantas que se cuentan desde arriba. Bueno, esta sería la sexta en realidad, porque ahora, al haber una escondida, pues bueno. Pero se pueden contar bien, y parece ser que con las de aquí y las de aquí está conectada la planta esa secreta también. Con lo cual hay ganas de verla ya. Así que bueno, hay que comerse una cola, mirad la cola del copón que hay. Como veis, hay un cojón de gente. Así que habrá que esperar, pues no sé, quizás 10-15 minutos. Así que vamos para allá. Bueno, pues llevamos 2 plantas en las que el castillo, por lo menos a la hora de subir y demás, sí tiene las escaleritas bien inclinadas. No hay ascensor, con lo cual buen castillo. Y bueno, las 2 primeras plantas son básicamente museo, sobre el tema de la guerra y demás. Y bueno, pues está bastante interesante porque, por ejemplo, en esto que vemos aquí detrás se puede apreciar el papel de la mujer dentro del Japón feudal, que realmente no es que estuvieran pues sin hacer nada, eran los que se dedicaban a hacer las balas y todo esto. Luego te tienen por ahí pues muestras de armas y demás,
Y luego hay una armadura aquí que me resultó bastante curiosa, porque esto es de lo que nos habló el guía en la entrada, o sea, nos mostraba esto que os voy a enseñar ahora. A ver, vamos a dar la vuelta. Así, que decía que se parecía a la armadura de Darth Vader, y es verdad que, bueno, la armadura de Darth Vader fue inspirada en la época de feudal japonesa, básicamente. Bueno, Star Wars en realidad tiene muchas cosas de la época feudal japonesa, está inspirado en eso. Y vemos ahí pues al samurái cansado, y me parece que nos había dicho el señor que eran como 16 kilos de armadura, o sea, no sé si se puede ver por aquí. No aparece el peso. Pero básicamente, pues bueno, tenían que cargar con 16 kilos encima para ir a la guerra. O sea, no es moco de pavo. Si lo piensas bien, pues 16 kilos te impide moverte con total libertad. Y tampoco es que protegiera demasiado, porque esa era una armadura de bajo rango, no era la de un samurái bien protegido con su casco, su kabuto y demás. Y nada, pues por aquí vemos pues más armas. Ahí, ¿veis? Vamos a seguir subiendo a ver si hay algo más interesante y a ver qué podemos ir destacando. Pero por ahora, sinceramente, este castillo me está mereciendo la pena. Os puedo recomendar. Así como el de Osaka, no, el de Osaka fue una decepción terrible. Este por ahora me está molando. Vamos allá. Bueno, pues estamos en la parte de arriba y hay unas cuantas ventanas, y la verdad que los pisos de abajo hasta subir aquí arriba, más que museo, han sido para hacer fotografías y para hacer cualquier cosa de mirador, básicamente. La verdad es que está bastante bien, porque las tomas que se pueden tomar realmente a través de las ventanas son bastante interesantes. Luego, una vez arriba del todo, apenas hay sitio en el medio, con lo cual no te dejan estar mucho tiempo. Mirad, vamos a ver. Así. Todo esto es súper pequeño. Y entonces pues no hay mucho espacio que se diga ni para hacer tomas, ni para grabar, ni nada. Pero está muy bien, de verdad, desde el punto de vista turístico es un sitio que realmente merece la pena mucho y que os recomiendo. La entrada no sé si eran 700, 800 yenes, no, lo normal en un castillo. Pero realmente merece bastante la pena. Las buenas tomas que se pueden sacar desde las ventanas, así que os lo recomiendo. Os pondré algunos ejemplos y si no, pues en Instagram estarán unas cuantas fotografías, vaya. Vamos a seguir sacando por las ventanas. Y una vez saliendo del castillo, te encuentras con esto aquí, y que dice que hasta aquí, Tuki, hasta aquí es del periodo Sengoku. Y una vez desde aquí, Tuki, ya estás en el periodo Edo. Es decir, ahora estamos en el Sengoku, ahora estamos en el Edo, ahora estamos en el Sengoku y ahora estamos en el Edo. Y ahora me dejo de hacer el tonto y seguimos mirando por aquí cosas por la ventana. Y dejamos de hacer saltos en el tiempo. Y a través de estas ventanas, así, puedes sacar unas tomas de la hostia. Vamos a intentar hacer pum, así. Y esto es lo que se ve desde fuera, o sea, desde dentro hacia afuera. Ahora es cuando se me cae el teléfono y todos nos reímos y hacemos jajajaja. Qué torpellichan. Mira los patos ahí abajo. Vamos a coger y a sacar el teléfono fuera. Tuki. Y así damos una panorámica preciosa. Vamos a sacar los patos. ¡Patos! Ahí están los patos. Más cerca, ¿queréis los patos? A ver, ¡pato! Ahí está, el pato. Mira cómo nada el pato. Un vídeo solamente del pato. 1 minuto del pato. Mira, ahí viene el otro pato. Se unen 2 patos. Ahí va la carrera. Ahí va el primero. Corre, corre, corre que te pilla. Corre que te pilla. Gira. Hace un trompo. Te lo va a pillar. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Y por aquí, pues tenemos a la gente haciendo cola para entrar al castillo. Porque desde allí es desde donde vinimos. Ahí están los chicos que se hacía la foto uno con ellos y ahora ya no está. Madre mía, cómo se escuchan los motores de esa moto. Y a ver si vemos a alguien entre la gente por ahí conocido. ¿No? Bueno, qué lástima. Pero desde luego, el zoom cunde. Lamentablemente no podemos salir de aquí por la culpa de la valla esta. Pero desde aquí
se puede ver más de lo que estábamos viendo antes. Qué bien, un halo para ver la luna. La verdad que el castillo tiene unas vistas muy bonitas. Si venís en un día que haga sol, vais a poder disfrutar de unas buenas vistas y tomar unas fotos muy bonitas. Matsumoto es una ciudad muy tranquila que creo que disfrutaréis perfectamente. Bueno, y aquí pues voy a dejaros con una lista de todos los castillos, de los 50 castillos de Japón. Pero nos falta el de Atami, no sé por qué no está. Aquí vemos el de Matsumoto, que es en el que estamos ahora. Y vamos a ir viendo todos por aquí. Vamos a dejar una revisión en el canal con todos los castillos, porque algún día me gustaría visitarlos todos. Pero bueno, hay tiempo, no hay prisa. De hecho vamos a ver por aquí algunos de los que ya hemos visto. Por ejemplo, aquí está Iga Ueno Yo. Este castillo, el castillo de Ueno, tenéis un vídeo en el canal con el tigrecito de mascota que tenían. ¿Qué más? Por aquí nos vamos a encontrar ahora con Osaka-yo, con su ascensor en mitad del castillo, que le quita toda la magia, pero bueno. Y luego por aquí estaba Himeji. Aquí está Himeji, que este hasta ahora es el más bonito que he visto, de verdad. Sinceramente. Ah, espérate, y esto de las ruinas de Takeda me parece que era donde... Creo que sí. No estoy seguro, no. No, esto es en otra provincia, no, nada. Creo que era donde habíamos estado, pero no. Donde nos contó el señor una historia sobre muertos y demás. Hay otro vídeo por el canal. Ah, Hiroshima, mira, esto sí que es madera pura, madre mía. Ahí también me gustaría ir, pero bueno, poco a poco. Madre mía. Por aquí... Mira, Nakatsu. Ah, pensé que era Nankatsu. Y... ya estaría. Y ya no nos quedarían más castillos. Pues anda que no quedan todavía para rellenar. Madre mía. Lo dije en su día que me planteé el reto de visitar todos los castillos. Ahora acabo de descubrir que son 50. No tenía ni idea de cuántos había, Julio. Pero bueno, el tema es que habrá que intentar visitarlos todos los que se puedan y bueno, a intentar subirlos al canal. Será un reto personal de mi vida aquí en Japón. Visitar todos los castillos posibles y enseñároslos, obviamente. Se supone que este castillo ha pertenecido a distintas familias durante distintas generaciones. Antes de que, bueno, se recuperara para la ciudad y demás. Y aquí están todas en la entrada, junto con, bueno, lo típico de los sellitos, que te puedes poner el sellito con todos los kamon de las familias y con el logo del castillo. Esto es algo muy típico de todos los castillos y siempre me mola hacerlo en las entradas. Y bueno, esta ha sido la visita al castillo de Matsumoto. Espero que lo hayáis disfrutado y realmente os lo recomiendo porque no es caro, merece la pena, tiene muy buenas vistas, sacaréis muy buenas fotografías y es una buena visita que tenéis que hacer. Así que ala, nos vemos en el próximo vídeo, darle a like si os ha gustado y ala, bye.